Semiótica de una verdad mercantil en tiempos de Navidad. Acabamos de ver pues una Navidad muy otra, la que está viviendo el pueblo palestino, la que está enfrentando también en Venezuela y otros países de tanto del continente americano como de otras geografías y otras latitudes. Fernando Buenavat, muy buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días desde Buenos Aires. Un gran abrazo para ustedes, Violeta, Ernesto, y a todos los amigos y amigas de Rompeviento. Eh, Primero, sí, celebrando una de tantas Navidades, la que uno prefiere, ¿no? Que es la de la fraternidad, la Navidad que recuerda quizá algunas de las más valiosas nociones y valores simbólicos que tienen que ver con pues, el respeto justamente por los seres humanos, por la sencillez, en el mejor de los sentidos, la humildad y, y el culto también a la austeridad y a la sencillez, repito. Eh, Nos celebramos porque es una tradición que se toma de los ciclos históricos de la propia naturaleza, de la propia vida, y porque ese sentir histórico de los pueblos de celebrarse en los solsticios, como este, que está empezando ahora, aquí en donde estoy, empieza el verano. La temperatura hoy asciende a cerca de 35 grados de temperatura, a pleno sol, allá afuera. Esto de los solsticios que ha hecho a la historia de la humanidad una construcción simbólica muy valiosa, tuvo y tiene en el concepto de Navidad un asalto, como todo lo que el capitalismo asalta, para convertirlo en una mercancía realmente, realmente eh, desfigurada, una mercancía realmente desteñida de su sentido original un asalto mercantil, por cierto, que ronda hoy cifras obscenas. Eh, Solo para algunos datos, no hay manera de tener precisión con esto, por lo menos a mi alcance, pero lo que uno ve y consulta en algunas fuentes medianamente serias es que solamente para Estados Unidos la derrama económica de este periodo navideño será de $1 billón, billón de dólares. Que el total en el planeta va a ser de más o menos $4 billones, la pachanga que se está llevando a cabo. En esas oscilaciones, en lo que se llama hoy el e-commerce, o el comercio a través de las redes sociales o de las plataformas, va a representar uno de esos cuatro, 1 billón también de tráfico y de tránsito de dólares y o algunos equivalentes con euros. Y en verdad que cuando se escuchan estas cifras, y ya uno no sabe ni cuántos ceros hay que ponerle a esas cantidades, porque rebasan toda posibilidad de comprensión para nosotros, cuando uno piensa que eso resolvería el hambre de tantos pueblos, eso resolvería los problemas de tantas y tantas angustias que la humanidad hoy vive, eh, eh, la verdad que la Navidad, mejor dicho, las Navidades en todas sus expresiones merecen ser sometidas a un juicio crudo y duro. Y lo digo sin ánimo de faltarle al respeto a las creencias de las personas, ¿no? No estoy discutiendo la fe que la gente tiene en el nacimiento de Cristo y en todo lo que cada cual desee profesión de fe. Estoy refiriéndome a justamente el acto obsceno y ofensivo que el capitalismo ha perpetrado contra justamente una tradición humana tan significativa, secuestrándola como una mercancía más. Y convirtiendo el espectáculo de la Navidad en una especie de payasada cursi en la que algunos de los excesos eh, simbólicos tienen que ver con haber disfrazado a un señor de barbas con los colores de una marca de una gaseosa, por ejemplo, y que la influencia específica de ese comercio ha deformado y degenerado toda la idea de los regalos, que se volvió también un sistema hasta de chantaje conductual para todo mundo. Acordémonos que no te traerán los regalos que pides si no te portas bien,
y que portas bien es una sujeción a una cantidad de códigos y de influencias hasta morales que no pueden reducirse a este intercambio de regalos porque se vuelve un sistema de chantaje o de mordida, ¿no? O de embute a cambio de portarse bien, tener en el arbolito el sueño dorado de un juguete o qué sé yo. Eh, de modo que sí me parece que vale la pena que uno haga un alto en estos días, incluso de reflexión, para preguntarse exactamente qué estamos celebrando, exactamente a qué le estamos rindiendo tributo, incluso a qué le estamos regalando nuestro dinero, el salario, lo que nos queda del salario después de la pachanga, que es pagar lo que hay que pagar y gastar en todo lo que hay que gastar. Por ejemplo, no se nos olvida que más o menos la mitad del salario de la clase trabajadora se, se, se va en pagar la renta de una casa, ¿no? Se va en el alquiler de una vivienda, en donde meter la vida, se consume la mitad o más de la mitad de los salarios de la clase trabajadora. Y con lo que queda, después de pagar la luz en general, en casi todos nuestros países privatizada, de pagar el agua también en general privatizada, de pagar los servicios básicos de gas, etcétera, eh, entonces, con lo que nos queda, hacemos maromas para poder más o menos enderezar una mesa para compartirla con seres queridos. Y toda esta necesidad colectiva y esta necesidad afectiva y también humanista, pues, de compartir, atrapada por todas las trampas estas del mercantilismo y de la lógica del capital que usa la Navidad como otro sistema de extorsión, como otro sistema de chantaje y como otro sistema de asalto, iba a decir de guachicoleo del salario, ¿no? De este sistema de estar chupando permanentemente el producto del trabajo en beneficio de algunos de los mitos más prostituidos que tenemos hoy a la vista, como el caso de la Navidad, pero hay otros muchos que podemos después ir mencionando a lo largo del año, y específicamente en el que las cuentas duras, las cuentas políticas, las cuentas culturales, las cuentas incluso emotivas, empiezan a pagarse un día después de la Navidad, en más de un sentido, por los endeudamientos, por los costos que a veces se exceden en función de muchos chantajes emocionales. Y mira que hay un anecdotario terrible al respecto, ¿no? Porque hay muchos padres de familia hoy que están absolutamente dolidos porque no podrán llevar a la mesa de su casa lo que se necesita para esa idea de convivencia, porque no podrán llevarle a los hijos un regalo porque la situación, y ahí estoy haciendo un paréntesis para connotar en esto lo que está pasando en Argentina, ¿no? Donde dolorosísimamente la caída del poder adquisitivo está significando estragos muy dolorosos para la clase trabajadora en este país, pero no es el único, ¿no? Este, como lo podemos ver en Chile, ahora mismo la circunstancia del pueblo chileno presenta amarguras enormes. Esa Navidad será, no hay duda alguna, lo dicen los amigos que tenemos allá, nos lo comentan, va a ser una de las más amargas que se recuerden, entre otras cosas por la derrota que han sufrido política recientemente, pero sobre todo por lo que la amenaza que representa eso contra una economía ya de suyo muy lastimada. De modo que sí que la Navidad hay que celebrarla en el sentido del afecto, de la fraternidad, del encuentro, de la solidaridad y de los valores que cada cual profesa, pero eso no impide tener una mirada crítica también contra todo el chantaje mercantil que padecemos todos en estos tiempos. Muchísimas gracias, querido Fernando. En algún momento nos caímos nosotros aquí en la conexión, esperemos que no tengamos problema. Fernando, hay una situación que tú planteas también en tu texto, pues todo este despliegue publicitario y que nos lleva, ¿no?, a rescatar y a pensar también en todo el hechizo, en el fetichismo de la mercancía, de las mercancías, cómo se usa todo este hechizo con la población, con los niños, las niñas, con los adolescentes y bueno, con el resto de la población en general, pero ellos en particular. Y lo otro, ¿no? También, Fernando, en este contexto de un consumo masivo, un consumo sumamente intenso, ¿qué papel, ¿no?, tiene también aquí la banca? Cuando yo leía en tus líneas, arriba las manos, esto es la Navidad, pensaba en los bancos, ¿no?
cómo dan créditos y ofrecen facilidades aparentes, ¿no? Para descuentos, como tú dices, pero pues aquí hay un despojo, una acumulación por despojo que estamos viviendo permanentemente y más en estas épocas. Fernando, ¿qué reflexionar sobre esto? Sí que hay que pensarlo, me parece, en estéreo, ¿no? Esta clase de análisis, porque sí que por un lado está el asalto a mano armada que representa eh, obligar a la gente a tomar créditos, a endeudarse de mil maneras posibles para poder adquirir las cosas básicas a veces en la Navidad. No hablo de quienes tienen, por supuesto, excesos y que pueden darse lujos que están lejos de ser los que la mayoría puede pudiese darse, ¿no? Pero es que en simultáneo, Violeta, hay todo un trabajo de lo que llamamos batalla cultural o de guerra cognitiva infiltrado en todos estos acontecimientos. Mira, el nivel del alcoholismo en estas fechas rebasa de tal Sí, manera las líneas tolerables para una sociedad, al punto de que efectivamente la alcoholización significa aceptar ya que el embrutecimiento por la vía del consumo del alcohol significa felicidad. A eso hemos llegado, a equivalencias en las cuales compañeras y compañeros que incluso padecen problemas serios y severos, en algunos casos, de dependencia del alcohol o de adicción seria, en estas fechas se ven emboscados porque el clima todo está alcoholizado en términos de publicidad, en términos de anuncios y además porque si no estás envuelto o comprometido o infiltrado en esta lógica de la celebración y de la festividad, entonces parece que te quedas al margen. Y entonces no eres una persona ni feliz y por lo tanto ahí comienza a haber una serie de culpas y de frustraciones personales porque no puedo comprarme la bebida a esa cara que se anuncia ahora para estas fiestas, ¿no? Porque no tengo alcance para poder satisfacer los requisitos mercantiles de lo que llamamos ahora hasta festivamente, llamamos ahora las fiestas de Guadalupe Reyes, ¿no? Porque tenemos que programar un gasto, porque tenemos además que montarnos en la ola de esta ofensiva de alcoholización severa contra la población, ¿no? Pero no es el único caso. En el rubro específico de los juguetes y la carga ideológica que los juguetes tienen, porque también habremos de hacer un día una semiótica de cada uno de los juguetes. Uno va a las tiendas de juguetes y lo que tiene ahí es una enciclopedia del terror ideológico burgués, porque la lógica con que se fabrican las muñecas, la estética de las muñecas, la funcionalidad de las muñecas, el papel que cumple el usuario, o niños o niñas, respecto a cada uno de los juguetes. Ahora incluso los han hecho, entre comillas, menos sexistas, pero eso es muy relativo. De todas maneras, hay ahora muñecas y muñecos que se les cambian los pañales y que además tienen funciones incluso fisiológicas, este, permítanme ustedes decirlo así muy a la ligera, pero para que entonces la niña o el niño aprendan a cambiar los pañales, entonces aprendan que hay que darle al niño su biberón, etcétera, etcétera. Y no porque eso esté mal per se, sino porque eso enseña a cumplir, a asimilar roles en los que la carga de la responsabilidad y de la participación se vuelve individualista y se vuelve el cultivo particular y personalizado de un carácter respecto a ciertos roles sociales. Y, y me parece que en el conjunto y en la visión planetaria de este negocio específico, que es fabricar juguetes con tendencias estas de manipulación ideológica, y podemos extendernos a muchos otros ejemplos, incluyendo los videojuegos que son dispositivos severamente violentos, dispositivos en su mayoría que no tienen un solo sistema de control, ni político, ni educativo, ni tecnológico, para frenar el entretenimiento que consiste en volarle la cabeza a uno que parece soldado de otro, con el que hay una contienda, generalmente a balazos. En fin, entonces, eh, sí que hay que decir, para no entrar en una especie de paisaje de ninguneo absoluto, que sí, efectivamente hay quienes se preocupan por otro tipo de comprensión de lo lúdico, que sí, efectivamente hay quienes entienden las funciones distintas de la formación del ludismo en cada niño y en cada persona, y entonces sí atienden
las categorías distintas de las que hablan, por ejemplo, Kailó y algunos otros autores. Pero es verdad que esa es una parte mínima del porcentaje de la masa grande de la fabricación de estos llamados juguetes que de inocentes tienen realmente nada. Te decía Violeta que hay que entenderlo en estéreo porque mientras que se está desarrollando una gran industria pesada de dominación económica, política y cultural, por otro lado se trabaja en los campos de la subjetividad, venciendo las resistencias psicológicas y convenciéndolas de que hay que danzar la pachanga que a ellos les gusta y les importa en función de cumplir con la masa de ganancias que ellos quieren. Repito, solamente en Estados Unidos será $1 billón para estos meses, para este mes, perdón. Entonces, son escándalos. Yo le llamo a estas cosas obscenidades mercantiles en las que hay que reparar un día con una mirada medianamente crítica, ¿no? Me, me- Me detengo también en una parte de tu texto, Fernando, que si usted nos está escuchando, ya le pegamos la liga para que usted pueda acceder precisamente a este texto de Fernando Buenavat. Pero hay una parte que también me parece importante, ¿no? Dice, esas dinámicas capitalistas que transforman la celebración popular en un fenómeno comercial suelen desplegar un tono optimista mezclado con soledades, duelos o tristezas diversas. Al fin y al cabo, en su moral y ética de mercachifles, todo se cura comprando. Y esa parte, Fernando, también llama la atención porque más muy, muy cierta es este juego, esta dinámica de si estás alegre y amas a tu familia y a los tuyos y a las tuyas, pues cómprales un regalo y eso te va a hacer sentir más feliz. Y si te sientes triste, también cómprales un regalo. Y si te sientes solo y sola, que también son fechas también donde el índice de suicidios pues también se incrementa de manera importante este sentimiento de soledad, de sentirte solo en fechas como estas. Fernando, ¿cómo lo traduces ahí? Sí, me gusta siempre recordar que uno no es le dicen ahora Grinch, ¿no? Que Sí, entonces uno quiere amargarle a todo el mundo la fiesta. No, no es ese el sentido de la mirada crítica, ¿no? Todo lo contrario, qué mejor que las personas puedan tener celebraciones y estar contentas y darse el tiempo y el ánimo y el tono que se necesita para una celebración con amigos, con familia, etcétera. No obstante, eso no impide, incluso porque yo y ustedes seguramente tendrán algún compromiso de reunión y de encuentro que también sirven para resarcir todas las cansancios, las fatigas, los desgastes que uno sufre todos los días en esta batalla loca de sobrevivir en este capitalismo cada vez más insensato y más criminal, ¿no? Pero incluso así, reponiéndose con estos espacios, no deberíamos abandonar nunca la mirada crítica porque estos son chantajistas profesionales que están esperando. Hay laboratorios, le llaman agencias de publicidad porque para disfrazarse, pero hay tipos ahí de formación específica en el tratamiento de manipulación psicológica. Está súper estudiado esto y hay material para mostrar bibliotecas completas en las que si tú te llegas a sentir solo porque en este año o en el anterior o en algún año reciente alguno de tus seres queridos falleció y no estará contigo en estas fechas, en este momento en la que la celebración te exige, entonces hay un dolor particular que se manipula para eso. Entonces, bien citaste esta referencia de, entonces, si te sientes mal, compra algo, porque comprar parece que es la gran terapia de todo. Y si no, cómprate algo para ti, date el gusto, dicen algunos. Ahora hay una cantidad de propagandas en las que va entendiéndose que muchas personas ahora viviendo solas, eh, teniendo incluso la posibilidad de librarse del compromiso de comprar los 15 regalos a los 15 familiares, ahora pues, cómpratelo tú, date tú el placer, como de una especie de psicoanálisis de la mercancía, en la que tú te puedes resarcir de tus penurias. Y si no encuentras, échate unos tragos, ¿no? Porque también están ahí los anuncios. Vuelvo a decir,
El arma política ideológica del alcoholismo es un arma severísimamente dañina contra nuestros pueblos. Este es un asunto continental, y más allá de este continente. Los estragos y la manipulación de las bebidas alcohólicas no son, no son ingenuas bajo ninguna circunstancia. Y en estas fechas juegan un rol muy importante. Entre otros, anestesiar la conciencia de la gente y crear estas especies de válvulas de escape en las que uno, aturdido, puede perfectamente darse por desentendido de la realidad que lo agobia. Pero también dejar de percatarse de en qué clase de emboscada psicológica e ideológica uno cae con esto. Entonces, si la solución a todo es ve y compra algo, hay que sospechar, ¿no? Si la receta de la terapia mercantil burguesa es para que te sientas mejor contigo mismo y con el sistema, ve y compra cosas, ve y compra regalos, ve y cómprate incluso personas, porque eso también existe. Está en este momento en discusión mundial el papel de un presidente como el de Estados Unidos que se dedicaba a comprarse niñas y niños, porque eso no era gratis, ¿no? Acabamos de ver ayer el regalo que le entregó Milei a su gabinete entero, con una fotografía con todo el gabinete presidencial, regalándole un libro en el que lo que se defiende son las cosas indefendibles. Y el texto que ahí se presenta defiende la venta de niños, defiende la venta de órganos, defiende el oficio de los proxénetas, lo defiende. No sé si es suficientemente escandaloso a estas horas de la mañana, pero ese es el escándalo de un proyecto ideológico en el que todo esto se desliza, todo esto se naturaliza y nos convierte en estas precisas fechas en consumidores acríticos de todo eso. Y la cruda realidad, la dolorosísima realidad es que en general no estamos preparados para dar esta batalla, Violeta, Ernesto, para dar esta batalla cultural y esta batalla semiótica, que es transparentar el financiamiento de la ideología de la clase dominante disfrazada de Santa Claus o disfrazada de lo que se disfrace. Y ahí tenemos un trabajo permanente, sistemático que cumplir, en la medida en que no queremos ser hijos del engaño permanente, ¿no? Y que no queremos ser víctimas tampoco de esto que es comportarse como el perro de Pavlov, ¿no? Entonces ya, si la tarea es a todas las cosas que me suceden, babear para comprarme algo, la verdad que el resultado es lamentable, es preocupante y es un tema generalmente abandonado por los estamentos políticos, por los estamentos universitarios, sin que esto quiera decir que se niega las cosas que se hacen, algunas de ellas muy buenas, pero insuficientes en todo caso. No hay manera de equilibrar. Ojalá hubiese por lo menos una inversión de $1 billón para crear escuelas de formación crítica frente a todo este aparato ideológico. Y la película sería otra, estoy seguro, ¿no? Gracias, querido Fernando. Y pues en esta batalla también decíamos hace un momento, los bancos aquí juegan un papel fundamental, porque parte de estas cifras que nos estás comentando, pues se hacen, decíamos hace un momento, con crédito y después se tiene que pagar y eso genera, pero se tiene que pagar con intereses y al capital le importa mucho también en ese sentido pues que te endeudes, ¿no? Y que después tengas que pagar estas grandes cantidades a partir de las altas tasas de interés bancarias que ellos tienen comerciales. Pero yo quisiera preguntarte, querido Fernando, sobre esto que tú también reflexionas en el texto, pues realmente ahora también no tienes que salir de casa, ¿no? Para hacer este consumo masivo. Y tú das cifras aquí muy interesantes del aumento, ya estabas hablando en la primera intervención del aumento significativo de las compras que se hacen en línea. Hablas entre el 8 y 9% de un crecimiento de un año al otro y pues que también eso marca una dinámica muy particular a nivel mundial. Sobre esto, ¿qué nos puedes compartir, querido Fernando? Sí, me quedé, perdóname, por cierto, con un comentario sobre lo de los bancos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que realmente te prestan los bancos? Cuando tú dices, oye, pues necesito pagarle la bicicleta al niño o necesito pagar qué sé yo,
pues una semana de descanso con la familia, o unos días, un fin de semana. Sí es lo que te presta el banco realmente. Entonces, el banco te va a prestar por lo menos tres elementos. Un dinero que no es de ellos, que generalmente es el tuyo mismo, porque la bolsa que tienen ellos ya fabricada para esto que llaman crédito, de ninguna manera es de ellos. Es lo que han venido acumulando sobre la base de la usura, ¿no? Así se llama, crudo y duro. Es usura autorizada, en la que los fondos con que los bancos se arman para esto que llaman créditos, pasan a ser una negociación en la que tú acabas tarde o temprano pagándote con tu propio dinero las ganancias de ellos, ¿no? Lo segundo que te produce es el espejismo de, soy una persona de confianza. O sea, si no estás metido en esa cosa que le llaman el SAT, creo que todavía se llama así en México, que es un sistema de crédito en el cual si tú te tardaste en pagar una cuota de no sé qué, ya pasaste a ser de los deudores y por lo tanto no te darán crédito en ningún lado, ¿no? Este es un sistema de persecución crediticia que también, por cierto, es bastante ilegal, según he oído análisis bastante puntuales sobre esto, pero que en todo caso lo que hace es hacerte sentir a ti también responsable de un compromiso casi moral con un cumplimiento de algo que ya de por sí contiene una trampa. Y lo tercero es que tú te compras una angustia adicional, porque para el salario común de los compañeros trabajadoras y trabajadoras como nosotros, que no tenemos más que un salario exiguo para la sobrevivencia, la preocupación de no poder cumplir a tiempo con el endeudamiento también tiene cargas personales, emotivas, emocionales, son tensiones adicionales que se tienen en la vida y que, como lo explicaba alguna vez el viejo Freud, decía, este conjunto de cargas es como un enrarecimiento eléctrico que va dándose en tu vida, en tu existencia, y en algún momento caerán los rayos de alguna manera y pegarán en alguna parte de tu estructura psicológica y te desatarán conductas que pueden ser desde angustias hasta insomnios, pasando por la cantidad más diversa de episodios físicos, ya concretamente físicos, de descomposturas y de incluso enfermedades. Y tiene que ver, dicen algunos, David Cooper, un psicoanalista que trató mucho estos asuntos de estas sobrecargas, decía que más o menos el 80% de las presiones psicológicas de la clase trabajadora provienen del endeudamiento, provienen de las cargas que significan estar siempre debiendo algo y siempre debiendo en algún lugar alguna cosa, no, ya sea con el de la tienda de la esquina, como con el banco, como con quien sea. Esa presión desequilibra muchísimo las conductas. No sería lo mismo si por imposible lo imaginásemos, un lugar en el cual tuviéramos, por ejemplo, garantías de respaldo económico para atender y para entender tus deudas, todas, y que no te sofoquen y que no te angustien, que tú supieras bien y con toda solvencia, como han hecho algunos ensayos de cooperativas en algunos lugares del mundo, que dicen, el compañero trabajador que se endeudó no se puede quedar así abandonado, porque muchos de ellos, acabamos de ver en Argentina a un soldado, guardia presidencial, adentro de la casa presidencial de Olivos, suicidarse. Se suicidó porque estaba endeudado. Es un compañero que ganaba apenas 300,000 pesos argentinos, que es nada. Hoy no se vive con menos de 1,5 millones de pesos argentinos. No se puede comprar nada. Este muchacho estaba absolutamente endeudado y angustiado y se pegó un tiro, 22 años de edad. Bien decías, Ernesto, las épocas angustian más a la gente y el peso específico de este terror psicológico que es el endeudamiento trae consecuencias, repito, David Cooper, que fundó una corriente que le llamaba la antipsiquiatría, por cierto, una visión bastante incluso humorística e irónica del asunto, trabajó mucho sobre eso, pensando que no es gratis, que no se sale impune o inmune, mejor dicho, de una situación como esta de vivir endeudados. Así que ese es uno de los grandes pesos específicos que tiene la banca en silencio, pero disfrazados como de buena onda, porque al final de cuentas hasta termina la gente agradeciéndoles que les den créditos. Y estos créditos son siempre una emboscada perversa, ¿no?
Pues Fernando Buenavat, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas acompañado y que además nos hayas acompañado en pleno 24 de diciembre y hace rato hacías alusión al Grinch, que pues si hacía alusión a esto, pues bueno, pues qué bueno que hay todavía Grinches en algunos lugares Y grinchas. y Grinchas Grincha. bueno, están aquí y que colocan en su justa dimensión este tipo de fechas que, como bien señalas, Fernando, pues tampoco se trata de quererle amargar y decirle a la gente, pues no celebres y mira, no, uno entiende a cabalidad el planteamiento y que pues siempre este derecho y este ejercicio de pensar por uno mismo y cuando uno escucha varios elementos como los que tú colocas, pues deja a la gente precisamente haciendo ese tipo de comentarios, diciendo pues muchas gracias por estas reflexiones. Es como dice, buenos días, comunidad Rompeviento, pasen una feliz Navidad y el año 2026 que sea de paz y armonía. Felicito la congruencia, constancia y voluntad de seguir informando. Felices fiestas también, felices fiestas navideñas. Eh, Siempre agradecida, dice Rosa María Duarte, con lecciones filosóficas del doctor Fernando Buenabad. Rosana Oceja, siempre muy atinadas las palabras de nuestro querido Fernando Buenabad. Efectivamente, en estas fechas aumenta el índice de suicidios. Y a propósito, pues ahorita precisamente Fernando Buenabad está cerrando con otro suicidio que hubo también precisamente ahí en Argentina, que pues adquirió también un relevancia, un reflector. Así que, y preguntan también, Alma Flores, ¿qué libro dio Milei? Pregunta Alma Flores. Así que, pues son varios de los comentarios. Fernando Buenabad, ¿con qué te despides de la audiencia en esta llamada Nochebuena? Pues en primer lugar, deseándole a todo el mundo una efectivamente feliz Navidad, a todos los compañeros y compañeras de Rompeviento, a ustedes mismos, Violeta, Ernesto, Gracias. deseándoles que efectivamente haya oportunidad, y haya medios y haya modos para darse un abrazo y para hacer un recuento interesante de lo logrado, de lo pendiente, su lugar siempre cariñoso a la autocrítica que nos hace tanto bien, en personal y colectivo y entre amigos, y desde luego la planificación de un año que vendrá, que no será fácil, que van a recrudecer las canalladas del imperio contra nuestros pueblos y que nos debe agarrar a todos preparados y fuertes, ¿no? Así que ojalá que el encuentro y que la fiesta sea eso. Y que una vez más, sí, que hay que decirlo con un abrazo fraterno a todas y a todos, este, pasarla bien, divertirse, no implica suspender el pensamiento crítico, de ninguna manera. No son, no son posiciones antagónicas, ¿no? Se pueden complementar perfectamente. Y también los que les gusta y los que nos gusta disfrutar de algún trago, de alguna bebida, que a mí me encanta tomarme un mezcal. No soy buen bebedor y no bebo mucho, pero a veces me encanta disfrutar con los amigos, levantar una copa y desearnos lo mejor todos y todas, pues hacerlo con la lógica que también eso merece una mirada crítica y también autocrítica, ¿no? El libro se llama Defender lo indefendible, ese que Miller le regaló a toda su comparsa, a todo el gabinete entero. Es un libro de un tipo que se llama Walter Block, publicado en el año 1976. Es una especie de Biblia del pensamiento neoliberal y burgués y de lo que ellos llaman anarcoliberal, eh, en su expresión más obscena, más decadente, más pornográfica. Hay que leerlo con pinzas. Es decir, hay que comprarse una escafandra, ponerse, ¿no?, guantes y con pinzas, porque esos son materiales muy tóxicos, que si te agarran desprevenido, algún desaprensivo, después lo anda convenciendo de cosas que son absolutas canalladas contra la humanidad. Y el autor que se hace entrevistar y que tiene muchas conferencias publicadas por todos lados, incluso por las plataformas, se despacha con una absoluta obscenidad y descaro frente a cosas que son verdaderamente inaceptables. Eh,
no voy a profundizar más en eso porque prefiero decirle a todas y a todos que les mando un gran abrazo en este muy caluroso día. Aquí será una Navidad, la noche será una Navidad. Son aquí ya a la 1 del día con 10 minutos, aproximadamente con 3 minutos, y no se ve posibilidad de que baje la temperatura mucho, así que será, como dicen, en mangas de camisa y en short, como se celebra la Navidad. Querido Fernando, pues te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Te deseamos también una feliz noche buena. Y pues también muchos y muchas tenemos un punto de reunión con lo que la comida, ¿no? La comida, y que no tiene que ser una comida sofisticada, ¿no? Puede ser un pretexto. Así es que pues felicidades para ti, para tu familia y pues para todos y todas aquí en Rompeviento, querido Fernando. Pues nos despedimos con esta extraordinaria charla semiótica de una verdad mercantil en tiempos de Navidad. Fuerte abrazo y nos vemos todavía la próxima semana antes del Año Nuevo. Un gran abrazo, hasta pronto. Hasta pronto, Fernando. Buena noche. También que pases una buena noche buena. Y bueno, Violeta, pues Fernando Buenavat haciendo una reflexión que bien que vale la pena pues escucharle a profundidad, sin caer en extremos, sino colocando una justa proporción de lo que son estas fechas decembrinas para cualquier ciudadano del mundo, Violeta.